Era 13 de julio de 1991 en el barrio madrileño de Vallecas. El matrimonio Gutiérrez Lázaro dormía tranquilamente cuando su hija Marianela se despertó asustada a eso de las 11:30 de la noche y vio a su hermana en la cama de al lado moviéndose con fuertes espasmos. Le preguntó si estaba bien, también le preguntó si necesitaba algo. Estefanía no habló. Apenas lanzó unos gruñidos que no parecían gruñidos humanos, por decirlo de alguna manera. Marianela llamó a su papá, quien llegó corriendo y se quedó paralizado al ver a su hija retorciéndose y escupiendo espuma por la boca. Ella dijo: ¿qué me pasa, papá? ¿Por qué no dices nada? Como si no entendiera lo que estaba pasando con su cuerpo. El padre no supo qué contestar y fue a buscar el teléfono para llamar a emergencias. Marianela nunca olvidó ese momento. Se quedó quieta sobre su cama hasta que Estefanía la miró por unos segundos a los ojos y de repente gruñó y saltó a atacarla. Marianela gritó, pidió ayuda y los papás llegaron a tiempo para sujetar a Estefanía. Con una voz que no se parecía a la suya, su hija les dijo lo siguiente: sé que algo me está llamando, sé que voy a morir, pero no os preocupéis, daré golpes en la puerta después para que sepáis que estoy con vosotros. Aquella madrugada Estefanía fue internada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Sufrió un episodio de catalepsia, su cuerpo se paralizó y luego entró en un coma profundo. Los doctores hicieron todo para salvarla, pero fue inútil. Eran las 3:30 de la mañana cuando Estefanía falleció por una parada cardiorrespiratoria repentina. Como los médicos no pudieron determinar las causas, el informe forense determinó que su muerte fue súbita y sospechosa y ella apenas tenía 17 años. La historia de Estefanía Gutiérrez Lázaro sigue siendo excepcional. Es el único caso policial en España que documentó oficialmente fenómenos paranormales. Hoy veremos cómo sucedió esto y cuánto hay de cierto en esta historia. Estefanía vivía con sus papás y sus 5 hermanos en un piso modesto de Vallecas, uno de los barrios más pobres de Madrid. Su padre, Maximiliano Gutiérrez, trabajaba como albañil y él tenía un horario extendido hasta la noche, mientras que su madre, Concepción Lázaro, se quedaba al cuidado de la casa. Como Estefanía era la mayor, desde chica fue como una segunda mamá, colaborando con sus hermanos, quienes la veían como una chica dulce, amorosa y protectora, y siempre se mostraba sonriente. Jugaba con las perritas de la casa, le encantaba cantar canciones folclóricas y a veces ponía a sus hermanos pequeños en los hombros mientras bailaba al ritmo de los discos de Concha Velasco y de Rocío Jurado. También estudiaba corte y confección y amaba comer jamón serrano. Pero al iniciar su adolescencia, su vida comenzó a complicarse. Tenía problemas de sobrepeso y debía tolerar en silencio las bromas desagradables que sus compañeros le hacían en el Colegio Aragón. Y como su familia atravesaba una situación muy precaria, mientras no asistía al colegio, Estefanía se veía obligada a ayudar a sus papás trabajando en Renfe, la empresa nacional de trenes. A pesar de sufrir tantas presiones, era capaz de tener tiempo libre para divertirse con su novio y sus amigos. Una tarde apareció una amiga con una tabla de Ouija y le propuso probarla. En aquella época las vendían en casi todas las tiendas y hasta los menores de edad podían comprarla. Estefanía sintió curiosidad, entonces aceptó jugar en su casa. Pero ella dijo que lo hicieran a escondidas porque su mamá era profundamente religiosa y ella no iba a tolerar ver esta tabla que ella consideraba peligrosa. Horas después, la policía de Vallecas recibió una llamada y fueron de inmediato al piso 8 de la calle Luis Marín. Mientras subían por el edificio, los oficiales Miguel y Jesús se encontraron con un cura bajando las escaleras con cara de pánico. Al entrar al departamento de los Gutiérrez, comprendieron por qué se veía así. Era una habitación oscura. Uno de los amigos de Estefanía, llamado Demetrio, sostenía un cuchillo en su mano mientras gritaba furioso palabras que no se entendían. Uno de los oficiales gritó que bajara el cuchillo. Como Demetrio no hacía caso, los policías lo agarraron, lo echaron al suelo, le ataron los pies y lo esposaron. Demetrio no quería calmarse y seguía dando patadas. Ya el oficial estaba cansado, entonces le dijo que si rompía los grilletes le iba a dar un disparo en la cabeza.
Solo de esa manera Demetrio se calmó y fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. Estefanía y sus amigas dijeron que nunca más abrirían ese juego de la Ouija, pero algo las llevaría a romper su promesa. Pocos meses más tarde, el novio de una de ellas sufrió un accidente de moto y no pudo sobrevivir. Desesperada, la amiga pidió por favor usar una vez más la tabla para poder comunicarse con su novio que estaba muerto. Estefanía entonces aceptó, pero en esta ocasión ella le dijo que no iban a jugar en su casa. Como ninguna quiso ofrecer su residencia, decidieron hacerlo en una de las salas del instituto. Las chicas desplegaron el tablero con sus letras, con los números y su señalador de madera para invocar al espíritu del novio. Mientras iban señalando una a una las letras de su nombre, una profesora las encontró y fue corriendo a empujar el tablero contra el piso, que fue el momento cuando el tablero se rompió. Dicen que supuestamente en ese momento emergió un humo blanco que se metió por la nariz de Estefanía. Desde ese momento algo cambió en ella. Su mamá contó que a veces se quedaba paralizada viendo la ventana, también la pared, el piso, como si ella estuviera en una disociación. Una tarde Concepción la miró a los ojos para que tratara de volver en sí y su hija comenzó a reír con una risa que no sonaba a la de ella. La mamá la sacudió y le preguntó de qué se reía. Estefanía en ese momento paró y como despertándose le preguntó a Concepción: ¿qué haces mirándome? Ella al parecer no recordaba lo que había sucedido. Desde entonces hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como de 10 a 15 minutos aproximadamente y como en otra dimensión. O sea, no se daba cuenta de nada, nada más que se reía. Pero sí llegó a contarle a su familia que se repetía un pensamiento en su cabeza, como una visión de un túnel muy largo, cubierto de niebla, y en el fondo del túnel ella escuchaba un coro de voces y unas personas sin rostro que la llamaban y le decían que fuera con ella. Estefanía decía que esas voces parecían provenir del baño de su habitación. Sus hermanos a veces la encontraban en el pasillo, imitando una voz como de anciano que agonizaba. Una vez su hermana la interrumpió para preguntarle a quién estaba imitando. Estefanía se dio vuelta, se puso furiosa y después quiso atacarla. Al poco tiempo empezó a sufrir convulsiones severas en las que todo su cuerpo se contraía y también echaba espuma por la boca. Preocupados, los padres la llevaron a varios neurólogos y la sometieron a múltiples estudios, pero los resultados los dejaron desconcertados. Más allá de un leve sobrepeso, parecía estar completamente sana. Y no pudieron más que recetarle unas pastillas para prevenir las convulsiones. Al principio estas medicaciones sirvieron. En los días siguientes se la veía mejor y más atenta con su familia, pero una tarde Marianela estaba jugando con ella cuando Estefanía se tiró de repente al suelo con el cuerpo tenso y comenzó a hablar y reírse de una forma que su hermanita no podía entender. Marianela contó que Estefanía la miraba con odio y con rabia y por unos segundos la vio levitar mientras se reía a carcajadas. Concepción creyó cada una de las palabras que le contó Marianela y llegó a la conclusión de que el problema de su hija no era médico, sino que era otra cosa. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. La noche del 13 de julio, Estefanía anunció su muerte y horas después terminó falleciendo en circunstancias que resultaron misteriosas incluso para los médicos. La familia no pudo hacer el duelo de Estefanía en paz. Una noche después del entierro, Querubina se fue a la pieza con su hermana Marianela para que no durmiera sola. Al apagar la luz, vieron una sombra que entraba arrastrándose por debajo de la puerta. Cuando Querubina quiso prender la luz, la lámpara se movió en la mesilla y las hermanas gritaron llamando a su mamá. Concepción encendió la luz de arriba y la sombra desapareció. Marianela le señaló dónde había estado esa sombra y cuando su mamá tocó ese lugar con sus manos, el piso empezó a sentirse helado, como si fuese hielo. Mientras dormía, Concepción a veces también sentía que alguien le rozaba las manos y los pies. Una noche despertó de la nada y oyó que una voz le susurraba: «Mamá, mamá».
Concepción acudió a un sacerdote, quien bendijo la casa con agua bendita y le dijo que no le hiciera caso a esa voz, que esa no era su hija, sino que eso era completamente otra cosa. Este sacerdote le regaló unos crucifijos y le pidió que los pusiera en las puertas de cada habitación, pero Marianela ya no quería dormir en su cama. Una tarde tuvo un berrinche, se negó a entrar y entonces sus papás la castigaron encerrándola en el baño de su habitación. Después de un largo silencio, empezó a escuchar la voz de una mujer que tarareaba una canción de cuna que ella recordaba, y de repente la canción se convirtió en unos gruñidos similares a los que ella había escuchado la noche en que murió su hermana. Esa madrugada se despertó aterrada, viendo que sus muñecas se chocaban solas contra la pared. Ella pensó inicialmente que era el viento, pero la ventana estaba cerrada. Al levantarse sintió que algo le estaba agarrando del pelo y la arrastraba hacia el baño, entonces hizo fuerzas y salió corriendo hasta la calle. Esa noche durmió en el banco de una plaza. Maximiliano era un hombre muy escéptico y no quería creer lo que contaban sus hijos y su esposa. Pero en las noches siguientes se escucharon portazos, se cayeron vasos y cubiertos, la lámpara de la sala parecía moverse y las luces se apagaron sin que nadie las tocara. La familia entonces tomó la decisión de llevar sus colchones e irse a dormir al salón con la luz encendida. Maximiliano puso un sillón grande y una mesa de mármol frente a la puerta para que no se abriera sola. Pero nada de eso ayudó. El 1 de noviembre, día de los difuntos, además, encontraron un retrato tirado en el suelo y notaron que la foto con el rostro de Estefanía estaba quemada. Y ellos no entendieron cómo esto pudo haber pasado porque el marco y el cristal estaban intactos. La foto de mi hija no estaba. Cuando miro hacia el suelo, estaba boca abajo, así boca abajo y quemada. La fui a levantar y estaba toda quemada. No ardió nada. Tengo un tapiz que podía haber ardido, o las flores que tenía al lado, por ejemplo, con 2 jarroncitos, podía haber salido a arder, o el suelo al caer también, porque sin sol podía haber salido a arder. No ardió nada, nada, nada. Los fenómenos continuaron y se hicieron cada vez más intensos. Se caían platos y copas, los crucifijos se daban vuelta, se oían risas de anciano, llantos, golpes y ruidos por toda la casa. El 27 de noviembre de 1992, la Guardia Policial de Vallecas estaba teniendo una noche tranquila cuando recibió la llamada de Maximiliano Gutiérrez. El nervioso le empezó a explicar al oficial que estaba en pánico porque hacía meses que unas fuerzas extrañas estaban provocando ruidos y golpes por toda la casa. El oficial le preguntó si estaba borracho. Él dijo: yo no bebo. Desconfiado, el oficial le pidió que le pasara el teléfono a otro familiar. Su hijo Ricardo dijo que todo lo que le había dicho su papá era cierto. Había pasado la 1:30 de la madrugada cuando el inspector José Pedro Negri llegó a la calle Pedro Marín con 3 agentes. Él quedó sorprendido al ver a una familia entera con 5 niños parados en la vereda temblando de frío bajo la lluvia. Maximiliano le dijo que no querían regresar a su hogar, pero el inspector los convenció de subir. En el ascensor, Concepción le fue explicando la historia de Estefanía y lo que ocurría en aquella casa. Lo único extraño que notó Negri, este oficial, al entrar, fueron los colchones tirados en el piso del salón y los muebles puestos sobre las puertas. Maximiliano y Concepción les mostraron nerviosos los informes sobre Estefanía y la causa de su muerte. Hasta ese momento, el oficial parecía incrédulo, ya que no escuchaba nada perturbador en el lugar. Maximiliano apagó la luz y le dijo que los fenómenos ocurrían cuando todo estaba oscuro y en calma. El agente y también sus compañeros fueron recorriendo el departamento con sus linternas en silencio y de repente uno de los oficiales sacó su arma y apuntó con miedo, que fue cuando la puerta del armario se había abierto sola violentamente. Concepción les contó que dentro de ese armario guardaban todos los recortes de prensa y los informes sobre su hija. Al rato escucharon un fuerte ruido que provenía de la terraza. Fueron corriendo, pero al llegar comprobaron que no había nadie. Sentían que algo raro estaba pasando. Al regresar al salón, vieron que en la pequeña mesa donde estaba el teléfono había una extraña mancha marrón. El inspector se acercó lentamente y se animó a tocarla con sus dedos y él mencionó que era como una baba.
Concepción señaló en un momento al baño que pertenecía a su hija y advirtió que era el peor lugar de la casa. Los oficiales sintieron al entrar que la temperatura había bajado muy rápido, como si estuviera helando ahí dentro. Concepción les aconsejó que se colocaran debajo de las puertas porque las cruces los protegerían. Uno de los agentes vio una cruz caída y al intentar colocarla de nuevo, notó en la madera de la pared las huellas de 3 arañazos. Fue entonces que le preguntó al inspector si podía retirarse. Solo 20 minutos estuvieron los agentes en aquella casa, 20 minutos que fueron sentidos como horas. Al regresar a la comisaría, Negri escribió un informe sobre todos los fenómenos inexplicables que vivieron aquella noche. Y esto fue conocido como el Expediente Vallecas. Ese informe se hizo famoso porque es el único registro policial en la historia de España que describió fenómenos paranormales. Menciona el armario que se movía, los ruidos de la terraza, la baba marrón, los arañazos del crucifijo. Y también reconoce que todas esas anomalías le pusieron los vellos de punta. Como no consiguió ayuda de la policía, Concepción Lázaro entró en desesperación y empezó a asistir a radios, revistas y programas de televisión que trataban sobre fenómenos paranormales. Muchos especialistas pasaron por aquel piso de Vallecas y se sirvieron del expediente policial para justificar los fenómenos. Una mujer llamada Sol Blanco Soler, que es parapsicóloga, realizó una sesión espiritual para comunicarse con el más allá y le explicó a la familia que su hija estaba bien, que no era ella la culpable de causar esas perturbaciones, sino que era otro espíritu, otra fuerza diferente. Concepción confesó que meses antes de su muerte su hija había hecho una sesión de Ouija en su instituto con amigas y que la profesora las había interrumpido. El cura llamado José María Pilón les dijo que eso era muy grave y que era lo peor que podrían haber hecho. Al no cerrar la sesión con la palabra adiós, habían dejado abierta una puerta espiritual supuestamente para que las entidades se quedaran en esta dimensión, la dimensión de los mortales. Le comentó que quizás el espíritu de aquel chico muerto en el accidente de moto había quedado atrapado con ellos. Concepción no quedó muy conforme. En 1993 se contactó con el famoso parapsicólogo Tristan Breaker, quien apareció con las cámaras de televisión y todas sus herramientas especiales. Usó su magnetófono para captar voces anómalas y tomó fotografías infrarrojas. Luego echó harina en el piso y les pidió a todos los integrantes que se fueran al pasillo junto a él. Cerraron la puerta y dejaron la casa sola por un rato. Al regresar vieron unas huellas de pisadas y unos círculos. Y Concepción dijo en ese momento lo siguiente: tal vez los círculos sean huellas de bastón. Tristan Breaker concluyó que en la casa había 2 energías, una que era buena y pacífica y que podría ser la de Estefanía, y otra que era negativa y amenazante y que le pertenecía a un anciano. Cuando preguntó si se les ocurría quién podría ser, Concepción confesó que había tenido una pelea por dinero con su padre, el abuelo de Estefanía, y que nunca pudo reconciliarse luego de que él muriera. Tristan Breaker concluyó que el baño de la pieza era la puerta dimensional de entrada para esas energías y que él con suerte podría cerrarlas. Pero cuando Concepción oyó el precio que les quería cobrar, se ofendió y lo acusó de estafador porque él le quería cobrar el precio de un auto nuevo prácticamente. Concepción pensaba que le estaban tomando el pelo. En un programa de televisión de Antena 3, el doctor Manuel Berrocal intentó dar su versión de los hechos, explicando cuestiones sobre la sugestión y pidiéndole a la madre de Estefanía que intentara ver la realidad. Pero Concepción se alteró, lo empezó a insultar, le dijo que no sabía nada y cortó la entrevista. El caso tuvo mucha repercusión y la familia Gutiérrez Lázaro sufrió la hostilidad de la gente. Se burlaban de los hermanos menores en el colegio que iban por tener una hermana fantasma. Marianela, que tenía 12 años en ese momento, no era invitada a los cumpleaños y en los recreos ella tenía que esconderse en un hueco para que no la escupieran ni tampoco la golpearan. O sea que estos chicos sufrieron bastante con esta noticia de su familia.
Con el tiempo lograron vender la casa y el caso se fue olvidando en las radios y en los shows. No se sabe si los fenómenos extraños acompañaron a la familia Gutiérrez Lázaro a su nueva residencia. Poco más se supo de ellos hasta el año 2017, cuando se estrenó Verónica, una película española que se inspiró en el caso de Estefanía. Muchos empezaron a preguntarse si la historia era cierta y de repente los medios salieron a buscar a los protagonistas nuevamente. En septiembre de 2018, el periodista David Cuevas consiguió entrevistar a los hermanos de Estefanía. Más de 25 años después, Ricardo y Maximiliano decidieron contar su versión y sorprendieron a todos. Dijeron que por muchos años guardaron silencio para no angustiar más a su papá, que estaba enfermo de cáncer, pero ahora que ya había muerto, advirtieron que la película no tenía nada que ver con lo que vivieron ellos, que su hermana era una chica normal y amorosa y que su imagen había sido demonizada. Era verdad que en sus últimos meses Estefanía se comportaba de forma extraña, pero nunca levitó ni habló con voces extrañas. Esos momentos en los que se disociaba ocurrieron recién cuando empezó a tener convulsiones. Ella tenía antecedentes médicos. Sus hijos revelaron que Concepción ocultó a la prensa que ella también estaba medicada por epilepsia y que a veces tenía convulsiones como las de su hija. Y la periodista en ese momento les preguntó por la historia de la ouija y también el humo blanco que había aspirado Estefanía. Ricardo contestó que nunca escuchó eso por parte de su hermana. Fue su mamá quien empezó a contar esas historias después de que su hija muriera. Cuevas les consultó por todos los fenómenos que anotó el inspector Negri aquella noche de 1992. Por ejemplo, el armario que se movía, los arañazos, la baba marrón. Y los hermanos respondieron que ese armario siempre estaba tan repleto de ficheros y objetos que a veces su puerta se abría sola. No recuerdan lo del crucifijo que se hubiera caído, pero reconocieron que los arañazos en realidad eran parte de la madera desgastada. En cuanto a la baba marrón, según ellos, eran unos pedacitos de comida de bebé que la mamá le había dado a su hermano pequeño. Cuevas le consultó entonces por el ruido en la terraza y Ricardo dijo: fui yo. Yo tiré una piedra a la terraza desde un balcón. Mi madre me pidió que tirara algo a escondidas para impresionar más a los policías y ese fue el sonido que escucharon los agentes. El periodista les preguntó si Concepción les había pedido otras cosas. Maxi contestó que sí, que su mamá les pedía que dijeran esto o aquello y que exageraran todos los hechos extraños. Poco después de aquella visita del inspector Negri, los hermanos Gutiérrez acudieron al doctor Fernando Jiménez del Oso, un psiquiatra que les explicó que en realidad estaban sufriendo un caso de histeria colectiva y que el miedo de su mamá los estaba sugestionando. Un informe psicológico de la Asociación Española de Parapsicólogos, realizado en ese momento, describía a Concepción Lázaro como una persona con un discreto desequilibrio emocional, una capacidad imaginativa considerable y una desviación en la percepción de la realidad, pero sobre todo era una mujer irascible. En muchas grabaciones de audio y de video, ella misma mencionaba con toda naturalidad las bofetadas, los cachetazos, los guantazos que les daba a sus hijos cuando no le hacían caso. La vecina del piso de arriba contó que nunca percibió esos fenómenos paranormales tan famosos, pero sí recordó que cuando Estefanía aún estaba viva, podía oírla llorar desde su baño por horas. Aquel baño quizás no era una puerta dimensional, sino que quizás era una sala de castigos. Ricardo Gutiérrez Lázaro dijo: viví una mentira, mamá nos hizo sentir cosas que no teníamos que haber sentido en ese entonces. Parecía que los hermanos de Estefanía habían desmentido una leyenda que cautivó a España por muchos años. Sin embargo, en el año 2019, su hermana Marianela contradijo a Ricardo y a Maxi publicando un libro llamado Mi Verdad, Expediente Vallecas, donde cuenta que ella fue testigo de muchos episodios sobrenaturales relacionados con Estefanía y que nadie le puede discutir eso que vivió. ¿Cuál es la versión verdadera? ¿La de Marianela? ¿La de Ricardo y Maxi? Quizás, qué sé yo, hay algo de cierto en las dos, pero lastimosamente no podemos asegurar ninguna de las versiones oficiales. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.